La bienvenida a Paula Moreno Mochi, docente investigadora de la UNT, está en la cátedra de bacteriología y también está en un laboratorio muy interesante que ya vamos a conocer más en detalle, y la acompaña Francisco Armisen, estudiante de la Facultad de Bioquímica. Bienvenidos, chicos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Dani, vos que siempre sos una ayuda para nosotros para poder llevar todo lo que hacemos desde la universidad. Y bueno, y acá los profes también de la universidad que siempre nos colaboran y bueno, nos vemos ahí en los pasillos. Bueno, nosotros vamos a arrancar hablando sobre los alimentos que todos nos toca preparar, comer, y a veces hay información que desconocemos, y una enfermedad que sobre todo afecta a los más chicos, ¿no? Y que puede tener una gravedad importante, y por ahí uno escucha en algunas mamás, mi hijo no come hamburguesa hasta que tenga 5 años, mi hijo no esto, el tema de limpiar los utensilios, porque hay una enfermedad muy particular que es el síndrome urémico hemolítico, y que llega a contaminar la carne, la comida, y puede provocar enfermedades graves. En este tema está trabajando el laboratorio en el que están ellos trabajando, así que vamos a conocer de qué se trata el síndrome urémico hemolítico. Bueno, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad sistémica grave. Como vos decías, Dani, se produce justamente por el consumo de ciertos alimentos contaminados con una bacteria particular que se llama Escherichia coli, productora de toxina Giga. Bueno, para no aburrirlos mucho en los términos de ciencia, es importante que sepan que esta bacteria produce esta toxina, que puede causar diferentes, esta patología del síndrome hemolítico, que tiene una triada muy característica, produce anemia, trombocitopenia e incluso falla renal, por eso es tan grave. Y lo que tienen que saber es que no hay un tratamiento específico, sino que se le hace un tratamiento de soporte al paciente. No hay vacunas. Entonces, por eso nosotros ya hace muchos años que tenemos esta movida de llevar medidas preventivas que de alguna forma podemos, no sé si evitar un 100%, pero son medidas que nos ayudan mucho en casa para evitar la contaminación en los alimentos, en las superficies, y así poder prevenir no solo el síndrome urémico hemolítico, que es una enfermedad tan grave que, está catalogado como que perjudica a un rango etario, que son los niños menores de 5 años, pero los niños de 7, de 8 también pueden enfermar. Y en Tucumán y en Argentina se consume bastante carne, ahora ya no tanto, pero de todas maneras somos un lugar donde se consume bastante carne, y ahí la enfermedad, digamos... Sí, en realidad uno lo ha relacionado hace muchos años con la carne mal cocida, porque esta bacteria está en el intestino de la vaca es asintomática, y cuando no se cumplen las buenas prácticas de faena, los alimentos, o sea, toda la bacteria puede pasar a la carcasa o a la media res, y bueno, esa media res llega a la carnicería y va contaminando diferentes superficies. La carne picada es como el alimento más señalado, justamente porque las bacterias están en la superficie, y cuando sufre ese proceso de picado, la bacteria ingresa en el interior. Entonces son muy importantes las medidas que nosotros enseñamos para poder de alguna forma eliminar esta bacteria con una buena cocción. Claro, pero el tema en la hamburguesa es que por ahí, aunque uno lo pueda cocer de los dos lados, puede quedar en el medio porque es carne picada, digamos. Exactamente. Y de ahí es que la idea es que los menores no consuman, por lo menos. Exactamente, porque bueno, las recomendaciones son que lleguen, que es lo que la Organización Mundial de la Salud también recomienda, que tiene que llegar a una temperatura de 70 a 72 grados, pero en casa nadie tiene por ahí los termómetros pincha carne que te asegura que en el centro del alimento se llegue a esa temperatura, se cumpla con eso. Es más, el 40% de los casos se dan en la casa. Claro, porque hay gente que dice, no, yo no los llevo a estos locales comerciales famosos donde hay hamburguesas, yo la hago en mi casa, pero en realidad es peor. Es peor, exactamente, porque en realidad las casas de comida rápida tienen muchísimo control. O deberían, digamos. Ellos sí, tienen estandarizado el tiempo de cocción, la temperatura de cocción, y es poco probable que el operador vaya a manipular eso porque es un riesgo para la empresa.
Claro. Te pregunto, ¿qué medidas se toman en Tucumán para este tipo de controles? Porque si me decías, me habla de carne picada, o sea, lo que para nosotros es la carne molida, ¿qué en las carnicerías, qué trabajo se hace? Principalmente trabajo de prevención. Por ejemplo, la picadora de carne, en lugar de tenerla funcionando todo el día, tienen que detener, lavarla, desinfectarla adecuadamente, ya que la bacteria vive en la superficie de la misma. Llega carne contaminada a la picadora de carne y toda la carne que pongas después va a estar contaminada también. Mantener la cadena de frío, muy importante. Se rompe la cadena de frío, ya con los lácteos lo saben, en especial en Argentina, que uno sale apurado del súper para llegar cuanto antes. Bueno, en una carnicería, si no mantienen bien la temperatura, las colonias bacterianas aumentan exponencialmente la cantidad de bacterias que tienen, y eso trae mucho más probabilidades de enfermarnos. Pero si yo tengo una carnicería, por ejemplo, supongamos yo tuviera mi abuelo tenía una carnicería. Ah, mira. Sí, mi abuelo, pero yo te hablo hace muchos años, yo era muy chico, mi abuelo tenía una carnicería, y en esa época yo no me acuerdo, no se hablaba de claro. esto. Si mi abuelo viviera de nuevo y tuviera su carnicería y él quisiera controlar que no tiene o está haciendo las cosas, ¿cómo puede hacer él para...? Para eso vendría en el laboratorio. Tipo, el trabajo de las facultades, en la facultad de los laboratorios de la universidad, sería poder ir hacia las propias carnicerías, tomar muestras de esas picadoras de carne, tomar muestras de las mesadas, y para poder corroborar que están haciendo un buen trabajo, que se están cambiando los guantes, o mejor aún, es más limpio no usar guantes y se están lavando las manos adecuadamente. Sí, es muy importante en realidad que se hagan todos los controles necesarios en toda la cadena productiva. Nuestro laboratorio ya desde el año 2011 trabaja con la Dirección de Ganadería y Alimentos de la provincia. Nosotros todos los meses vamos a los frigoríficos, hacemos el control, se hisopan, en realidad usamos unas esponjas estériles para ver que en la carcasa no esté presente esta bacteria. Entonces tratamos de controlar en cierta medida ese eslabón. Desde el punto de partida, básicamente. Desde el punto de partida donde nace esa materia prima. Y bueno, en las carnicerías, como les cuenta Fran, nosotros lo hemos hecho muchos años, incluso en algunos municipios específicos, como en el caso de Tafí Viejo, en el cual se tomaban muestras de esa carne picada, que es como el carnicero la vende al vecino. Nosotros tomamos una muestra, y también de todas esas superficies que pudiese estar en contacto con la carne. Y lo que hacemos en el laboratorio es ver si dentro de esa matriz cárnica o si de la superficie podemos encontrar estos microorganismos patógenos. Eso en una primera instancia, ver si están, si producen, si tienen esa capacidad de producir la toxina, y después otros estudios moleculares que nos llevan a ver si, por ejemplo, una bacteria que encontramos en la carne es la misma que hemos encontrado en la superficie, para poder evidenciar la contaminación cruzada. Porque todo esto a nosotros nos lleva a poder darle al operador, en toda la industria en general, acciones preventivas y de mejora. Esa es siempre la idea de Lavacer, que es nuestro laboratorio que está ubicado en la facultad. La búsqueda de patógenos, hacer una vigilancia de estos patógenos que están asociados a la industria de los alimentos, y poder plantear acciones de mejora, poder ayudar a prevenir. Sí, siempre la mejor medicina es la preventiva, ¿no? La más barata. Uno quiere, es la más barata, es la mejor, porque uno no quiere que te pase. Te quería preguntar al respecto, ¿cuál es la epidemiología? Digamos, ¿cuánto afecta esta enfermedad a la población a nivel provincia o a nivel país, si lo tienen medido? ¿Y cuáles son las secuelas que puede dejar? Porque, bueno, es una enfermedad peligrosa. A los niños puede llevarlos a la muerte, pero quienes sobrepasan esta enfermedad, ¿qué secuelas les puede dejar? Bueno, en primera instancia, como lo presentó Dani, un poco les comenté, si es una enfermedad muy grave. En realidad el 10% son los que evolucionan a síndrome urémico hemolítico, y hay una tasa de entre 3 y el 5% que pueden evolucionar a la muerte en realidad. Ya hace muchos años también se lo ubicaba como a estos niños como una insuficiencia renal crónica. Muchos de ellos necesitan ser dializados, llegan a trasplante renal, por eso también es la gravedad de esta enfermedad. Y Argentina es pionero, es el país con mayor casos a nivel mundial. Tenemos, ahora ha bajado un poquito los últimos años, pero tenemos alrededor de entre 300 y 400 casos al año. En lo que respecta a toda la Argentina, está muy centrado sobre todo en las provincias que son más productoras de carne, por ejemplo lo que es Buenos Aires, por ahí La Pampa.
Y en cuanto a Tucumán, nosotros no tenemos tantos casos al año, generalmente los tenemos en el verano, pero era un poco lo que yo les llevaba, que si bien nosotros buscamos prevenir esta enfermedad, todas estas medidas basadas en las 5 claves de inocuidad alimentaria de la Organización Mundial de la Salud nos ayuda directamente a prevenir otras enfermedades como la salmonelosis, que nosotros trabajamos mucho con el laboratorio de microbiología del Hospital de Niños. Ellos siempre nos están contando los datos, las estadísticas, y salmonela se ubica como uno de los principales agentes etiológicos causantes de diarrea en el niño. ¿Y qué alimento puede contener salmonelosis? Y además, ¿qué otras formas hay, como dirían los tips? ¿Qué cosas no hay que hacer que nosotros normalmente hacemos y no nos damos cuenta y que pueden contaminar los alimentos? En la casa, por ejemplo, picar carne, cuando estamos cortando carne, ya sean las magras o la carne molida, que bueno, esa directamente ya saben el problema, tenemos que cocinarla bien de por sí, pero cuando estamos cortando carnes magras, es mejor primero cortar verduras y después la carne, o lavar la tabla previamente, porque si no la contaminación cruzada, bueno, va a ocurrir. Incluso el propio cuchillo arrastraría las bacterias a la superficie y las llevaría, si lo utilizamos para las verduras después, lo llevaría a las verduras. También, un problema, mucha gente lo hace, lavar las carnes. Pésima idea. Está salpicando en todas direcciones la bacteria. Nunca hay que lavar las carnes magras. No se lavan. Salpicas a todas partes. Lo mismo con el huevo. Y además, al lavar el huevo, también estás introduciendo dentro del huevo la bacteria. Ah, no, eso no sabía. No se puede lavar ni la carne ni los huevos. No se lava, se cocina, no se lava. Y si está con olor a podrido, no se come, obviamente. Lavarla no le va a quitar. Pero uno dice, lo lavo porque me da cosa guardarlo en la heladera sin... No, en especial la gente lo hace muy seguido con las que vienen envasadas al vacío porque tienen feo olor. Sí, y los huevos también, ¿no? Porque uno los ve manchados. Sí, lo de lavar los huevos, eso es de otros países. En Argentina no se hace. En Argentina no vienen prelavados, tampoco hace falta ponerlos en la heladera supuestamente, pero bueno, eso es más debatible, eso más complejo. Ya más contradictorio. Es más complejo, información contradictoria al respecto. Ajá, o sea, pueden guardarse fuera de la heladera o dentro, pero el tema es que no lo laven. Depende del país, ese es más complejo. Pero bueno, sí, lo de lavarlo es importante. No lavar el huevo, no lavar la carne, no utilizar la misma tabla con la que uno está cortando la carne. Claro, los crudos y los cocidos. Igual, el guardado también es importante. Los alimentos cocidos siempre van en los estantes de arriba de la heladera y los crudos van abajo, justamente para evitar que quizá un alimento crudo, como dice Fran, una bandeja o una carne al vacío que tiene la bolsa quizás con alguna rotura, podría contaminar los jugos alimentos que nosotros son de consumo directo para nosotros. La recomendación de los huevos, además del lavado, siempre tienen que tener un recipiente con tapa específicos. Lo ideal es guardarlo en la heladera, sobre todo por el clima que tenemos acá en Tucumán, hace mucho calor. Entonces, lo ideal es que en nuestro clima nosotros sí podamos guardarlo en un recipiente cerrado en la heladera. Claro, porque a veces están las famosas hueveras de la heladera que son abiertas en algunas heladeras. Sí. Algunas tienen tapa, pero en otras son totalmente abiertas y están arriba. Exactamente. Ahí no habría que guardar. No es lo que se recomienda, porque bueno, el huevo viene de la gallina es un nicho muy importante para salmonela, entonces también es muy importante que podamos resguardar eso, porque no podemos lavar el alimento. También la cáscara es muy porosa y lo que dice Frank, que por ahí las bacterias pueden ingresar en el alimento. Ahora digo, si a nosotros nos ataca esta bacteria, una persona grande, ¿nos pasa algo o no sentimos nada o hacemos una diarrea? En realidad, el grupo, digamos, más vulnerable son los niños, porque tienen su sistema inmunológico poco desarrollado todavía. Esta toxina que le contábamos tiene tropismo por un receptor que por ejemplo, el riñón, sistema nervioso central, es muy rico, digamos, en estos receptores. Es por eso que también las afecciones son, digamos, los órganos más afectados en esta patología. Pero bueno, no sé. Se supone que nos daría diarrea, puede dar diarrea hasta incluso con sangre, pero nuestro sistema inmune ya está preparado para poder combatir contra ella, así que contra la toxina principalmente, que es el problema, porque son cepas específicas de Escherichia coli las que están produciendo esto, E. coli, y nuestro sistema inmune sí puede eliminar estas toxinas. El sistema inmune del menor de 5 años, 7 años aproximadamente, no está preparado todavía para lidiar con ello. Ese es el principal inconveniente. Porque se conocen casos de adultos que tienen Escherichia coli. Yo no sé si se dará porque la tienen de esa forma. Escherichia coli tenemos. Pero cuando ahí aumenta la población, digamos. No, en realidad en el intestino nosotros tenemos Escherichia coli porque forma parte de las enterobacterias que uno normalmente tiene. Esto se da justamente por el consumo de alimentos que pudiesen estar contaminados. Tiene que ver mucho por el sistema
sistema inmunológico, la dosis infectiva. Esta bacteria tiene unas dosis infectivas muy bajas. ¿Qué quiere decir eso? Que con poca bacteria que nosotros consumamos nos podemos enfermar. Pero tiene que ver con el sistema inmunológico. También se habla mucho de los gerontes o de los pacientes, las personas ya más grandes, las embarazadas, bueno, tienen que tener quizás su sistema inmunológico debilitado que podría causar esta afección. No es lo normal que una persona adulta se enferme con síndrome urémico hemolítico, no es lo que sucede, sino que justamente ataca principalmente a los niños. Respecto a lo que te decía, preguntaba recién César sobre la parte epidemiológica y que mencionabas como Argentina en el podio de la presencia de... ¿Cómo crees vos o cómo creen ustedes que puede influir la baja en este momento en el consumo de carne en la Argentina? ¿Cuánto influye que estemos en el podio el hecho de que seamos uno de los principales países productores de carne? ¿Cómo nos ponen, cómo mueve la epidemiología el mayor o menor consumo de carne? Y ahí eso le quería agregar un detallecito más. ¿Cómo puede afectar una desregulación ahora que el transporte de carne y demás está altamente controlado? ¿Cómo ahora que está tan en boga desregular todo y que todo lo regula el mercado, cómo nos impactaría por ahí? Bueno, yo creo que bueno, más allá del consumo del alimento, porque uno piensa en la carne, pero no es solamente la carne, uno tiene que pensar en el campo. Nosotros usamos mucho la frase o el eslogan del campo a la mesa. En el campo no solamente están los animales, y las materias primas no solamente salen de los animales, salen de los vegetales que están en contacto con los animales, el agua que se utiliza. No es solamente la carne, y creo yo que al país, en realidad, más allá del consumo o del no el consumo, le falta muchísimo, pero muchísimo en control. Es lo que yo puedo ver en mi experiencia. Todos dicen sí se controla, sí se hace, el transporte está controlado, la carne viaja refrigerada, pero la realidad es otra. Sí, en algunos momentos me acuerdo aparecieron fotos acá que se transportaba carne en la caja de una camioneta. No, es terrible. O sea, yo tengo documentada, porque obviamente son cosas totalmente que no las podemos mostrar, pero yo he llegado a ir a una boca de expendio donde la carne era transportada en un Falcon, en el baúl del auto, los animales adentro también de las carnicerías, lo que decía Fran, o sea, la picadora que no se lava, o sea, a veces me pasaba de ir a tomar la muestra y tenían restos de carne de la noche anterior. Entonces yo creo que si bien el consumo de carne podría, no sé si disminuir esta afección, no sé si lo relacionaría tanto con el consumo en sí, sino que para mí en las buenas prácticas que acompañan... ¿Y dónde hay que controlar? ¿En la carnicería o en los matarifes? En los dos, en toda la cadena productiva. O sea, yo... soy una fiel creyente que cuanto más control hay y más educación haya, las cosas se hacen mejor. El problema es educar. Educar no siempre es fácil y es una tarea de todos los días. O sea, esto lo venimos haciendo hace mucho y lo seguiremos haciendo porque realmente es un rubro complicado el de la carne. Y bueno, incluso es un rubro que tiene mucho recambio de operario. Ahora, como ustedes dicen, esto que hablas de la prevención, de la educación, etcétera, ustedes en el Lavacer, además de la parte analítica, digamos, que hacen en muestra, ¿tienen algún tipo de actividad a la vuelta de esto? Sí, nosotros ya hace muchos años que también venimos trabajando con diferentes fundaciones de lucha contra el síndrome urémico hemolítico, con LUSU, APRESU, que bueno, son fundaciones de papás que han perdido sus hijos por esta enfermedad. Entonces ellos, bueno, todo el tiempo están educando, concientizando. Incluso ellos han elaborado una caja didáctica preciosa que tiene un montón de juegos, donde nosotros con el laboratorio, con diferentes estudiantes de bioquímica, de biotecnología, de química, de farmacia, de veterinaria, de nutrición, en articulación con escuelas, con colegios o nosocomios, llevamos estas actividades. Nos dirigimos sobre todo a los niños de 5 años porque ellos los niños son esponjas, reciben muy bien esa información, están muy interesados en lo que uno les cuenta.
Entonces les llevamos, por ejemplo, una heladera de juguete para que ellos aprendan a colocar los alimentos crudos en los cocidos. Llevamos un detector de manos sucias, que tenemos un alcohol especial que lo ponemos con UV para que ellos aprendan la importancia del correcto lavado de manos. Hacemos un juego didáctico de la granja a la mesa, cómo se ubican, de dónde nacen esos alimentos y la importancia de toda esa manipulación, de las buenas prácticas que uno tiene, digamos, no solo en las plantas de faena, sino es que desde que ese alimento llega a la casa. Bueno, la verdad que es buenísimo. Fran, te hago una última pregunta breve porque se nos acaba el programa. ¿Cómo llegás vos como estudiante de grado a este proyecto de investigación y de extensión? Nosotros tenemos que formar parte de un proyecto de extensión, supuestamente de manera obligatoria. Para mí es un placer, pero bueno. Y bueno, se me dio la oportunidad, me invitó la profesora y dije, ¿cómo no? Y me tocó ir a la escuela Pablo Apóstol. Hicimos todos estos juegos con los niños. Es verdaderamente impresionante la esponja que son ellos. Vos les hacías las preguntas, les enseñabas las cosas, les hacías jugar a los juegos, les preguntabas, te contestaban bien. Y ese conocimiento que ellos muestran, luego llegan a sus casas y le dicen a los padres, que es el objetivo. Porque yo también fui un niño y a mí también me dieron estas charlas. Llegué a mi casa y le conté a mis padres sobre estas cosas y yo recuerdo de muy pequeño, 5 o 6 años, de decirle dónde iban las cosas en la heladera. Me acuerdo de esas cosas y me parece, no sé, es muy hermoso todo ese tipo de proyecto de servir a la comunidad de alguna forma. Y es otro rol social que tiene la universidad, ¿no? Sí, Que sería la parte de extensión, o sea, la parte de investigación que hablamos en cada programa, pero este laboratorio también concentra, además de investigación, extensión, servicio al medio, así que está fantástico la tarea que están haciendo. Muchísimas gracias por la visita, nos tenemos que despedir. Paula Moreno Mochi, Francisco Armisen. Y bueno, nosotros llegamos al final, chicos. Nosotros llegamos al final y nos estamos escuchando y viendo el lunes de la semana que viene. Bueno, César Ávila, Carlitos Nieto Peñalver, Pablito Roldán, Lucas Barros en el streaming, Pablito Roldán en la puesta al aire y la musicalización, quien les habla, Dani Orlandi. Realmente nos encantó el programa de hoy. Nos encontramos el próximo martes a las 21. El próximo lunes a las 21.